Hola, bienvenidos a Entre Harina y Azúcar, nuestro espacio dedicado a la repostería y un poquito más. Les habla Grace Marzán y mi pasión es la repostería. Quiero darle las gracias a todos por sacar un ratito para escucharme y compartir con sus familiares y amigos. Gracias por ese apoyo a este nuestro proyecto. Bueno, hoy les voy a compartir más adelante la receta de mami de bizcocho de cumpleaños, como ella lo llamaba. Pero antes voy a continuar con la historia donde la dejé en el podcast anterior. Hace casi 4 años nos surgió la oportunidad de venir a vivir a los Estados Unidos. No fue una decisión difícil porque no podíamos seguir viviendo de la manera en que estábamos, tan difícil, y necesitaba ayuda médica. El día elegido fue el 18 de diciembre, sin darnos cuenta que esa era la fecha en que mami había fallecido hacía 6 años atrás. Yo todavía no caminaba y estaba encerrada en mi cuarto, en ese calabozo con una ventana. Mi suegra se acerca y se sienta en mi cama y me pregunta, ¿cómo tú vas a bajar las escaleras si ya hacen 2 años y medio que tú no caminas? Yo muy tranquilamente le contesté, tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y para mí eso es suficiente. Un mes antes de nuestro viaje, mi esposo me dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo le digo, pues fíjate, hoy yo voy a caminar. Y él me mira y yo digo, ponme la silla de ruedas frente a la puerta, porque yo voy a caminar hasta la puerta. Él me dijo, es que tienes que esperar el permiso del terapista, porque él dijo que tú no puedes caminar, que no lo hicieras sola, que eso era un proceso poco a poco, y yo le contesté, ok, yo he hecho caso por 2 años y sigo en la cama. Yo sentí ese día el deseo de salir del encierro. Yo tenía la fuerza por primera vez en 2 años. Yo sabía que yo podía llegar hasta la puerta. Me tomó 2 años, pero lo logré. Entonces, yo quería ver otra vez la sala de mi casa. Yo no veía nada, hacía 2 años, solamente las cuatro paredes de mi cuarto. Allí comíamos todos juntos, fiestábamos todos juntos, cantábamos Happy Birthday, todo en mi cuarto. Me bañaba en mi cuarto, todo. Yo no salía de esas cuatro paredes. Yo quería ver los árboles de mi casa, que yo quería ver las flores, sentir la brisa, porque mi casa es súper fresca. Esa casita de nosotros era especial, es especial. Todo el que llegaba se sentaba en la sala, poco a poco se iba adormeciendo con el viento, hasta que caían achocados, fueran niños o fueran adultos, porque es bien fresquita, excepto mi cuarto, que era literalmente un calabozo, un búnker. Ni los rayos se escuchaban cuando caían. Me puso las tenis y me dio el andador de mami. Lo más que yo toleraba en las terapias era estar de pie casi 2 minutos, ni llegaba a los 2 minutos, porque yo sentía que mis pies no tenían piel y que los huesos traspasaban los músculos y tocaban el piso. Era bien doloroso, me daba un corrientazo hasta a mitad de espalda. Entonces dije, ok, son solo unos pasitos, yo puedo, porque la cama estaba bien cerca de la puerta. Y yo digo, yo sé que yo voy a poder lograrlo. En realidad fueron 8 pasos y lo logré. Al llegar a la puerta estaba la silla de ruedas, me senté por primera vez en 2 años a ver mi casa. Todo se veía tan grande, los muebles se veían enormes, del cuarto a la puerta de la casa se veía largo el pasillo, porque era como ver algo nuevo por primera vez. Después de 2 años era diferente. Sentí el fresquito de mi casa, el fresquito que entraba a la sala. Sorprendimos a nuestros hijos y a los vecinos, a los nenes de mi calle. Cuando vieron a mamá en la sala, estaban felices. Así seguí todos los días de ese mes, solo dando 8 pasitos hasta la silla. Dios fue abriendo las puertas para esa gran aventura que nosotros cuatro, como familia, estábamos comenzando. Mi esposo entra al cuarto y le comento que el día que nos vayamos al aeropuerto yo tenía que bajar la escalera de espalda. Y él me dice, no, si yo voy a ir de frente de ti, tú vas bajando poquito a poco. Y él, no.
tú vas a ir frente a mí, pero yo voy a estar de espalda, porque así me fue revelado. Así es que lo voy a poder hacer. El jueves antes del viaje, mi esposo fue a llevar el nene a la escuela y cuando regresa, me dice que había escuchado en la radio, en una sección que tú puedes vender cosas, un muchacho que está vendiendo un concentrador de oxígeno. Ya yo no estaba casi usando oxígeno de día, porque yo me lo había ido quitando yo misma poco a poco a ver cuánto yo toleraba. Primero fue media hora, 1 hora, 4 horas, y hasta que llegué a estar hasta 6 horas sin oxígeno, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo vamos a viajar si yo estoy con el oxígeno? Y yo misma me fui dando terapia como siempre, ¿verdad? Entonces yo le comento al doctor que yo iba a viajar sin oxígeno. Y él me dice, tú tienes que por lo menos entonces pagar en el avión para que te suplan oxígeno en cualquier emergencia. Y dije, bueno, ya yo he estado aquí en la casa sin 8 o 9 horas sin oxígeno, así que yo creo que, y tengo la fe de que yo voy a poder hacerlo. Los concentradores de oxígeno portátiles son costosos, cuestan de $2,000 en adelante. Yo le dije al doctor pues que yo me iba sin oxígeno, pero ¿qué pasa? Llamamos al hombre que ofrecía el concentrador portátil por solo $400. Esa misma noche él me lo llevó a casa, él vivía en Bayamón y fue a Carolina a llevarlo. Y solo $400 estaba nuevo, sin usar, con 2 baterías. Seguimos recibiendo bendiciones y abriéndose puertas una tras otra. El día antes del viaje, el doctor me fue a ver a casa porque yo tenía home care. Él me visitaba en casa y fue a entregarme la receta para que fuera a buscar los medicamentos, a darme la carta para el médico acá. Y cuando vio el concentrador, él se quedó congelado. Y me miraba y miraba el concentrador bien serio. Y me dice, ese concentrador es nuevo. Y el precio, definitivamente que Dios está abriendo las puertas y está con ustedes en este cambio que van a hacer. Así que ahí él tuvo un testimonio y él se quedaba amazed de cómo las cosas fueron pasando una tras otra. Desde el día que yo le dije, nos vamos. Él sabía que Dios nos estaba guiando en ese cambio. Ese mismo día llegó una caja con los jackets para mis 3 amores que una de mis queridas nenas, de mis amigas estudiantes, Katy, le envió justo a tiempo, la tarde antes de irnos. Llegó la hora cero de dejar nuestra casita y de bajar las escaleras. Caminé mis 8 pasitos hasta la puerta, me senté en la silla y mi esposo me llevó hasta la puerta de la casa. Allí, frente a la escalera, uf, fue un momento mágico, mágico porque mi suegra estaba llorando y orando, súper nerviosa. Yo estaba feliz, tranquila, con una paz, porque yo sabía que yo iba a poder bajar esa escalera. Eran las 5 de la mañana y mi suegra ahí al lado. Yo me pongo de frente a la escalera y sentí que me iba de frente, que me iba a ir, qué sé yo, por la escalera para abajo. Y dije, no, no voy a tratarlo de frente, yo me voy a ir como Dios me dijo, de espalda. Bajé ese primer escalón súper fácil, no me fue tan difícil y seguí el próximo y el próximo me fui agarrando, ¿verdad? De la baranda. Y mi suegra al lado mío orando y orando, pidiéndole a Dios que me ayudara a dar cada paso hasta llegar abajo de la escalera. Bajé concentradita súper rápido, sabiendo que mi esposo estaba cuidándome y que Dios me dijo que bajara de espalda, punto. Cuando llegué abajo me senté en la silla de ruedas y al ver el patio, los árboles, nuestro árbol de mango, el cielo que no lo veía hacía más de 2 años, nunca voy a olvidar ese momento. Las nubes, el color de la noche, la luz en la calle, todo en silencio y nosotros despidiéndonos del lugar donde viví por más de 40 años. Fue fuerte emocionalmente. Lloré con mucho dolor, con un sentimiento de pérdida, así como
despedirme de mi suegra y de mis amigos fue triste, pero Dios nos tenía muchas bendiciones preparadas. En el aeropuerto me dieron escolta porque estaba en silla de ruedas y cuando vamos al checkpoint hay que quitarse los zapatos, entregar cartera y todo. Bueno, ya ustedes saben ese protocolo. Entonces, a mí, como estaba en la silla de ruedas, me pasaron por un portoncito. El inspector dice, hay que chequearla. Pues me sacaron hacia el lado y viene una muchacha y me explica las muestras que van a hacerme y a la silla de ruedas. Pues la silla dio positivo a sustancias. Y yo dije, hasta aquí llegó el viaje. Como les dije, la silla la usaban los nenes por mi casa para jugar. Hacían carreras, se divertían. Era de la bisabuela de uno de los nenes que ya había fallecido. Y ellos la usaban para jugar. Cuando yo tenía todos mis medicamentos, los verificaron y me dejaron pasar. Ya yo me imaginaba los titulares. Arrestan a repostera en silla de ruedas por tráfico de drogas. Pero esas son anécdotas para recordar y reírnos de nuestra aventura. Otra cosa que nos pasó, ay, bien cómico, fue que los nenes me habían advertido, mamá, recuerda que en el avión no puedes decir la palabra bomba. Así yo le llamo a mi inhalador, ¿verdad? A mi bombita del asma. Pues se me olvidó y en el segundo avión a mí me tocó sola y ellos tres a la izquierda, una fila más atrás. Y en pleno vuelo le digo a mi esposo, dame la bomba y los tres han abierto los ojos y me mandaron a callar. Yo no entendía por qué ellos se pusieron así y mi esposo me dice, ahorita. Y yo, ok. Al rato caí en cuenta que dije bomba y los miro y ellos estaban muertos de la risa porque me iban a arrestar por decir bomba. Ay, Dios mío, cositas para uno recordar y reírse. El primer año, solo aquí, fue bien difícil, bien duro, sin nadie a quien poder pedir ayuda, sin carro, sin nada, solo con lo más importante, nuestra fe en Dios. A una semana de cumplir el año de estar en este país, pasó lo inesperado. Una manejadora de casos del plan médico de mi esposo vino a la casa y ella tenía el flu. Cuando yo la escuché toser, sabía que me iba a contagiar, porque mi sistema inmunológico estaba bien débil. Pasé ese año sin cuidado médico, solo con los medicamentos que traje de Puerto Rico, encerrada aquí, cuando ella vino, hacían 6 meses que yo no salía para nada, tan siquiera el pasillo, ni el buzón, nada. A los 3 días no podía respirar. Casi como la primera vez que me dio el arresto cardiorrespiratorio. Le pedí a mi esposo que llamara al 911 y llegaron en 3 minutos. Me sentaron en la camilla, me montaron en la ambulancia, recuerdo los árboles que estaban secos y hasta ahí llegaron mis recuerdos. Me entubaron y otra vez estaba en coma inducido. A nuestro hijo pequeño también se contagió y gracias a Dios no lo tuvieron que hospitalizar, pero fue bien fuerte para mi esposo, con los dos enfermos, sin carro, sin ni tan siquiera ni dinero para poder llegar, ni transportación, porque donde está el hospital no hay cómo llegar, sino es en carro. Fue bien difícil. Me quitaron el tubo y me despertaron 2 días antes de Navidad. O sea que pasé todo el mes de diciembre en el hospital. Pero agradecida a Dios por otra oportunidad de vida. Cuando mi esposo me contó todo lo que había pasado, ¿verdad? En todas esas semanas que yo estuve en otro mundo, que estuve durmiendo todo ese tiempo, no tenía recuerdos, me dio mucho coraje. Me dio coraje porque por culpa de aquella señora yo me había enfermado. Pues llegó al ratito una enfermera que hablaba español, Cindy, y desde el primer día ella estuvo pendiente de nosotros. Le dijo, le digo yo que estoy molesta y le cuento y me dice, no tienes por qué estar molesta con ella, porque las cosas pasan por un propósito y Dios tiene todo bajo control.
Esto que te pasó es de bendición porque llevas un año sin cuidado médico y ahora estás cuidada y fortaleciendo tu salud. Ella me dio una bofeta sin mano. Ella tenía toda la razón. Desde que salí del hospital hasta el día de hoy, nuestras vidas están llenas de milagros y bendiciones. Poco a poco le iré contando. Dios nos ha puesto ángeles que mejor no nos pueden cuidar. Esta vez tengo más daño en los pulmones, estoy con oxígeno 24 horas, 365 días del año, pero para nada ha sido impedimento para superar las pruebas. Y ahora con todas mis condiciones de salud, me siento hasta más fuerte y saludable que antes, como más clara, tengo más fe todavía, de verdad que me siento bien. He podido seguir ayudando a todos. Ya quisiera dejar el oxígeno, obviamente, solo por poder jugar al esconder y que no sepan dónde estoy, ya que vivo con este rabo largo. Pero yo le creo a Dios, porque pude volver a caminar. No igual que antes, pero súper independiente, que ya me puedo bañar sola, casi me visto sola, camino hasta el parking ya sin andador, que puedo ir a las tiendas, voy en mi silloncito de rueda con mi backpack y mi oxígeno, pero me siento libre y que a pesar de mis limitaciones puedo hablar, pude hablar otra vez. Tuve que volver a hacer mis terapias, a cantar, a leer en voz alta, pero les estoy hablando hoy. Y eso solamente ya es una bendición que tengo mi voz otra vez, que a veces me ahogo, pero no es impedimento para mí. Puedo hacer los bizcochos, puedo decorar, puedo hacer lo que me gusta. Entonces, estoy bendecida, soy bendecida. Unos días más fuertes, otros no, pero bastante normal, llevo una vida normal. A veces nos hace falta estar horizontal en una cama para que miremos al cielo y veamos las grandezas de Dios. No podía caminar, ni hablar, ni trabajar, pero querer es poder, y más si está de tu lado Dios. Todo es cuestión de actitud y ser positivo ante las cosas que no aparecen en la vida. De esto se trata, de tomar las pruebas, tomar lo que te pase de una manera positiva, no ver lo negativo como, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo nunca me atrevería a cuestionarle a Dios por qué me está pasando algo, porque todo tiene un propósito y eso para mí es suficiente. Nosotros mismos nos ponemos las barreras. Si por mucho tiempo tú has tenido sueños de aprender repostería, barbería, cosmetología, a dar masaje, lo que sea, hazlo, hazlo. No te crees tú mismo tus obstáculos. Quizás porque no tienes tiempo o porque dices a quién yo voy a trabajarle. Por ejemplo, en la repostería, ay, es que tanta gente hace bizcocho, ay, que yo no me atrevo, que yo no tengo talento. No busques más excusas. Olvídate de las excusas. Hazlo por ti y para ti. Y lo demás va a llegar poco a poco. Practica y hornea para ti. Disfrútalo. Y deja que la magia de la repostería haga el resto. Olvídate de la depresión, de los problemas. Hornea un bizcochito, una galletita. Créeme que te vas a sentir mucho mejor que si tomaras un medicamento. Te va a fascinar porque la repostería es mágica, es alegría que llena tu corazón. Ahora, espero que esas palabras te motiven y te ayuden a ver la vida de otra manera. Siempre que miramos para el lado, vamos a ver personas que quizás estaban peor que nosotros. Y de verdad que hay que coger cada situación y sacarle el lado bueno. Todo tiene un lado bueno. Por más gris y más oscuro, más depresivo, todo tiene un porqué y un para qué. Y el para qué es para que aprendamos a ser mejores seres humanos, a crecer espiritualmente. Así es que haz de cada situación en tu vida algo positivo, nunca negativo. Ahora sí, unos tips para cuando vayamos a hornear nuestros bizcochos.
Si no los puedes anotar ahora, no te preocupes porque puedes volver a escucharlo. Lo primero es estar seguro que tenemos todos los ingredientes que nos pide una receta. Segundo, verificar que no tenemos nada en el horno, que no hay un sartén con aceite o un bolsito, nada. Luego, precalentar el horno en la misma temperatura que vamos a hornear. Engrasar los moldes y dejarlos preparados para cuando esté ready la mezcla. Mami usaba para esta receta un molde 10 pulgadas por 2 de alto o un 9 por 13 por 2. Esta receta mi esposo la bautizó el bizcocho de la alegría, porque eso era lo que lograba mami cada vez que hacía el cake para alguien. Simplemente alegría. Y mira que fue a muchas personas, porque no tengo dedos en las manos para contar tantas personas. Es increíble toda su vida. Ella estuvo haciendo este bizcocho para todo el mundo. Los ingredientes son 1,5 tazas de azúcar granulada, que es la regular que usamos a diario, 4 huevos enteros, una barra de mantequilla a temperatura ambiente pero no derretida, esté suave, que esté firme, 2,5 tazas de harina para bizcocho, 3/4 tazas de leche entera, más 2 cucharadas opcionales, ¿ok? Recuerden que 3/4 de taza son 6 onzas del líquido. El procedimiento va a ser cremar la mantequilla y el azúcar. La mantequilla debe estar firme, ¿para qué? Para que el grano de azúcar se rompa en la batidora, ¿ok? En una batidora planetaria puede tomar de 7 a 10 minutos. Con un batidor de mano nos va a tardar un poquito más. Debe estar cremoso y que no se sientan los granos de azúcar. Luego de ese paso vamos a añadir los huevos enteros uno a uno a la mezcla batiendo, ¿verdad? Pero en forma constante. También le vas a añadir la vainilla y batir como unos 2 minutitos. Vamos entonces a añadir la harina cernida poco a poco, alternando entre la leche y la harina y leche, terminando con la harina. Vamos a vertir en el molde previamente engrasado. Esa mezcla nos va a quedar bien cremosita. Si la ves que te gustaría que estuviera más light, ahí le puedes añadir 1 o 2 cucharadas de leche más. ¿Okay? Esto se va a hornear a 350 o 325, como te guste más en el horno. Sabes que si horneas a 350 va a coger un color más doradito, va a avanzar unos minutos nada más, menos que si vas a 325. A 325 va a coger un colorcito más claro, pero te va a tardar unos minutitos más, quizás 5 minutos más. ¿Okay? Entonces retirar del horno y dejar descansar de 10 a 15 minutos antes de desmoldarlo en el plato o cartón de presentación. Ahora unos tips acerca del bizcocho, de este o cualquier otro bizcocho que vayas a hacer. Primero, aunque la harina de bizcocho viene preparada, cernida con baking powder y sal, es recomendable siempre cernirla, porque no sabemos cuánto tiempo hace que está esa harina empacada en stand-by en el supermercado, ¿verdad? Esperando que la usemos. Por esta razón es mejor pasar un poquito de trabajo y así obtener un bizcocho con un grano sueltecito y fresco. En cuanto a la leche, podemos sustituir por jugo de naranja, jugo de piña o simplemente por agua. Todo es cuestión de gusto. Un día lo puedes hacer con leche, otro día con el jugo, para que vean las diferencias y el sabor rico ¿verdad? Que va a cambiar con solamente ese cambio. Para engrasar los moldes podemos utilizar los sprays y cremas que venden en el mercado, pero también podemos preparar en casa nuestro propio pan gris, utilizando la misma cantidad de estos 3 ingredientes: aceite vegetal, manteca Crisco o emulsificada y harina de todo uso. Vamos a batirlo todo junto y lo vas a poner en un bolsito y le pones un letrero para que nadie crea que es mantequilla, porque sabe bien malo. Mi hijo lo sabe porque lo probó y estuvo un día entero con la lengua amarrada por la manteca. Entonces, si lo que necesitas es un poquito,
pues puedes mezclar una cucharada de cada uno y hacer un poquito para un molde. Pero ya sabes, si quieres hacer tu bolsito, entonces vas a usar una taza de manteca, una taza de harina y una taza de aceite. Siempre va a ser la misma cantidad de los tres. Si lo guardas en la nevera, ponlo en la parte de abajo para que tenga una consistencia firme y suavecita y rinde más que si lo dejas fuera en un gabinete. Porque entonces se queda a temperatura ambiente y queda como que bien blandito. Y cuando lo usas como que se desperdicia más. Y así en la nevera te va a dar más cantidad. ¿Ok? No se gasta tan rápido como cuando está suave. Para saber si el bizcocho está cocinado, ¿verdad? Es una pregunta que, porque hay muchas recetas que dicen hornear hasta que salga el palillo seco. Y uno se queda como, ajá, pero ¿cuánto tiempo? Para verificar, lo mejor es ver que el bizcocho se achica. Cuando el bizcocho se cocina de los bordes, o sea, de las paredes hacia el centro. Lo último que se cocina es el centro. Entonces, cuando ese centro ya está hecho, el bizcocho se despega, se achica. Vamos a ver un pasillo entre el bizcocho y el molde. Entonces, para verificar, cuando saquemos el molde del horno, le podemos dar como que un brinquito. Y se supone que el bizcocho va a brincar, no, que todo va a estar despegado. Y eso quiere decir que ya el bizcocho está ready. ¿Ok? Tiene que estar completamente despegado. Si no estuviese despegado, lo pones 1 o 2 minutitos más hasta que despegue y ya está listo. Antes de desmoldar el bizcocho, vamos a dejarlo reposar en el molde para que se asiente, bote un poquito el calor, unos 10 o 15 minutos y lo vas a voltear en un plato o cartón de presentación. Para obtener un bizcocho más suave, podemos envolverlo en papel film, el plástico de cocina, para que se termine de enfriar. A mí me gusta hacer eso porque así él se humedece con su mismo vapor. Yo lo cubro cuando lo volteo, rapidito lo cubro con el plástico hasta abajo. Nada de envolverlo duro para que no se rompan sus bordes ni nada. Es simplemente taparlo para que con ese mismo calorcito y el bizcocho queda suavecito y hasta no hay que echarle tanto sirope, ¿ok? Siempre vamos a trabajar con el bizcocho, la decoración, el mojarlo cuando esté frío. ¿Ok? Para mojar el bizcocho, para que esté suavecito, para darle el sabor, vamos a hacer un almíbar. Para esta receta vamos a usar 2 tazas de agua, una taza de azúcar granulada, 2 cucharadas de vainilla. Siempre la vainilla va a ser base. Si quieres añadirle sabor, entonces le puedes echar almendra o mantequilla, sabor de mantequilla. Hay muchos sabores en el mercado disponibles, además de también los licores. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? En una cacerola vamos a colocar el agua y el azúcar a temperatura mediana hasta que se derrita el último granito de azúcar. Lo vamos a mover con la cuchara de madera para que asegurarnos que está completamente disuelto. No nos vamos a ir a pasear, a dejarlo hervir, porque al dejarlo hervir va a empezar a ponerse grueso. Y no sé si han escuchado cuentos de gente que yo le tengo que hacer tajitos a mi bizcocho, que le tengo que hacer rotitos para que el sirope. Eso no es así. El bizcocho es una esponja y él lo va a absorber. Pero va a absorber si está líquido. Si ya está a punto de ser un sirope de pancake, está grueso, entonces no va a bajar. Por eso, en el momento que veamos que se fue la último cantito de azúcar, ahí removemos con la cuchara de madera para asegurarnos que no hay nada y apagamos la estufa. Remueves la cacerola del calor de la hornilla para entonces añadirle la vainilla. Y si quieres algún sabor adicional, pues también se lo vas a añadir en ese momento. El almíbar debe estar frío o fresco, nunca echarlo caliente. Si el bizcocho se lo van a comer el mismo día, hay que echarle un poquito más de almíbar.
Distribuir el almíbar desde el centro hacia los bordes, en forma espiral, dando vuelta alrededor, en movimientos parejos, para que se moje a sí mismo parejo. Lo ideal es que el bizcocho esté mojado por más de 12 horas, para que absorba humedad y parejo y no quede en partes secas. Esto quiere decir que el bizcocho lo vamos a mojar con el almíbar en el momento que lo vamos a decorar. No un día antes o 6 horas antes. ¿Por qué? Porque la naturaleza continúa con su función de evaporación y nos va a resecar el bizcocho. Pues entonces teníamos que tenerlo tapado. Otra cosa es que en cuanto le echamos el sirope al bizcocho, comienza su proceso de fermentación, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que ese bizcocho dure 5 o 6 días, porque un cliente lo va a recibir quizás al otro día para cortarlo y quiere guardarlo para el resto de la semana y para que le dure, ¿verdad? Tenemos que trabajarlo seguro para el cliente. También a nosotros hornear un día, decorar al otro y entregar al otro, eso nos va a dar, lo primero, tranquilidad. Vamos a trabajar tranquilos de que no estamos en estrés. Horneamos jueves, por ejemplo. Viernes voy a decorar. Y el sábado lo entrego al mediodía. Y en el cumpleaños lo van a cortar a las 5 o 6 de la tarde. Tuvo todo ese tiempo para que ese sirope absorba, el bizcocho haya absorbido todo ese sirope y esté húmedo completito. Si nosotros hacemos un bizcocho, lo mojamos ahora y lo cortamos, arriba va a estar mojado y abajo va a estar seco, porque no tuvo tiempo de absorber. Recuerden que el bizcocho es una esponjita y él va a seguir absorbiendo, ¿verdad? Y mientras esté sellado con el frosting. Si no tiene el frosting, no puede absorber. Lo que va a hacer es que se va a evaporar. ¿Le hace sentido? Espero que me entiendan que necesitas mojarlo y decorarlo. ¿Para qué? Para sellar. El frosting va a ser el sello, el aislante entre el oxígeno y el bizcocho, para evitar o retardar la oxidación. ¿Ok? Entonces, espero que esta receta les guste, tanto como a todos los que crecimos disfrutándola en nuestros cumpleaños, así como todos estos consejitos a la hora de preparar, hornear y humedecer nuestros bizcochos. Aquí quedan grabados para cuando tengas un ratito te sientes y tomes nota en tu libreta de cocina. Si tienen dudas o alguna pregunta, me puedes escribir a gemarsancakes@gmail.com o dejarme sus comentarios aquí. También me puedes encontrar en Instagram, Twitter, SoundCloud, Google o YouTube como Grace Marzán. Y recuerda suscribirte en YouTube para que no te pierdas ni un capítulo y dejarme tus comentarios. Si lo estás escuchando en el celular, vas hasta el final de la página y ahí puedes comentar. Si te gusta la repostería y tu sueño es preparar hermosos bizcochos, no te quedes sin hacerlo. Es el momento de hacerlo realidad. Quizás trabajas fuera del hogar o se te hace difícil encontrar una escuela, un lugar que se acomode a tu horario. Quizás por el idioma. O quieres perfeccionarte profesionalmente. Entonces lo puedes hacer realidad con el taller de repostería fina online privado, donde vas a estar desde la comodidad de tu hogar, utilizando tu cocina como laboratorio de estudio, con tus propias herramientas. Aprenderás todas las técnicas y destrezas, secretos de la repostería fina. Es una clase completamente interactiva en la que estoy contigo solita, no en grupo. Como coach te ayudaré y guiaré para alcanzar el éxito. Para más información acerca de las clases, horarios, etcétera, me puedes llamar al 513-678-0265. 513-678-0265. Es solo una llamada de orientación para que hablemos de esto que nos apasiona y poder evaluar qué taller te conviene o qué destreza debes fortalecer, ¿ok? Así es que espero tu llamada. Ahora me despido deseándoles una excelente semana productiva. Hasta la próxima semana, donde seguiré compartiendo historias, anécdotas,
recetas entre harina y azúcar y un poquito más. Bendiciones. Bye bye.